y nos diga qué ves. ¿Vamos a volver mejores? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Instituto Patria por esta invitación. Realmente es un honor, un gusto enorme estar acá con ustedes y que me hayan invitado. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Silvia. Con Silvia tenemos una larga trayectoria. No resisto contarles lo que le contaba recién Alberto, que es que cuando yo volví del exilio intenté entrar de nuevo a la universidad. Me presenté a un concurso de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana porque su titular, Gregorio Weinberg, se estaba jubilando y los radicales que estaban en ese momento, acá lo puedo decir así, sin eufemismos, los radicales que estaban en ese momento en el gobierno de la facultad, juraron que ese concurso, como yo era la única que me había presentado, no se iba a hacer nunca. Entonces lo cajonearon 3 años y finalmente tuvieron que hacer el concurso. Fue un concurso hecho con jurados que trajeron de afuera, el propio Weinberg, que estuvo muy bien. Pero ¿por qué tuvieron que hacer el concurso? Porque la JUP, ¿sí?, cuya presidenta y dirigente era Silvia Vázquez, peleó hasta que logró que se hiciera el concurso. Así que no puedo dejar aprovecho la oportunidad para agradecérselo muchísimos años después, pero ocurrieron muchas cosas a partir de ese hecho, ¿no? Bueno, la verdad es que como vamos a ganar, podemos hablar así, de esta manera. Hay que seguir diciendo cómo vamos a ganar. Ese es nuestro horizonte, que vamos a ganar es nuestro horizonte. Y entonces tenemos que saber que nos deja un sistema profundamente herido. Un sistema, bueno, lo decía Alberto, un sistema donde está deshecha la infraestructura, se cae a pedazos, ¿no? Un sistema en donde están mal los chicos, El otro día, leyendo el último informe de su tema, me dio un ataque de desesperación, realmente. Después dije, no, con la desesperación no se llega a ninguna parte, hay que calmarse, hay que reflexionar. Esto también, algo así decía Alberto recién, hay que reflexionar, hay que estar muy serenos, pero hay que tomar conciencia de que este no es el sistema que nosotros dejamos. Este es otro sistema, es un sistema que ha sido muy golpeado. Encontramos que los docentes están golpeados salarialmente, están golpeados por las dificultades para conseguir algo en estos años, están dificultados por la falta de respeto, están dificultados por la desarticulación de la formación docente, porque nadie cumple con los acuerdos, con los pactos. Entonces forman parte de alguna manera de un cierto dolor social. Y yo digo un cierto dolor social, incluso hago un paréntesis, porque el otro día, el día del frío me llamó mucho la atención, ¿sí?, cómo la gente salía en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, sobre todo pude ver mucho de lo que pasaba en la ciudad de La Plata. En Rosario, me lo contaron también, la gente salía a llevar comida, a llevar una frazada, etcétera, ¿no? Y era una situación muy parecida a la del 2001, pero la gente no salía a gritar que se vayan todos en el sentido de todos los políticos, ¿sí? La gente salió con una actitud solidaria. Y yo creo que eso es un cambio muy importante, un cambio positivo, muy importante. Y ahí me dije, ¿no será que hay un cierto momento de reflexión? Porque a veces uno escucha que alguien dice, sobre todo en espacios de izquierda y académicos, dice, bueno, con todo lo que hace este gobierno, ¿cómo puede ser que nos salgan a romper todo?
Y sin embargo, a lo mejor está bien, ¿no? A lo mejor es una etapa reflexiva y a lo mejor esto se va a ver, seguramente se va a ver dentro de pocos días, de pocas semanas, se va a ver en octubre, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros nos encontramos con que hay como un doble estado, yo veo en los docentes, ¿no? Por un lado, están muy golpeados y por otro lado, están reflexionando, y esto no es poco. Y no es poco por algo que voy a plantear al final, pero quiero dejar el título ahora, que es la tarea militante que creo que tenemos ahora y después también, una tarea militante que a mí me parece que tiene que haber un sector, sí, que somos todos los que estamos acá y muchos más, todos los que van a estar el sábado, todos los que de una u otra manera tenemos un rol dirigente, sí, y que tenemos que salir, me salen algunas palabras que suenan a la cabeza, por adelante, pero no me gustan, pero sí, rol dirigente, ¿sí? Tenemos un rol dirigente, ese rol dirigente tiene una tarea, ¿sí? que empezó en estos momentos, pero que tiene que seguir mucho más, ¿sí? Que tiene que seguir durante todo el próximo gobierno. Lo voy a retomar al final. Nos dejan un sistema, ¿sí? En donde no se cumple nada, un sistema de ilegalidad, un sistema en donde no se cumple la Constitución Nacional, no se cumple la Ley Nacional de Educación. Bueno, no voy a seguir detallando cuál es el sistema que nos dejan, pero lo que sí quiero subrayar es que, sin embargo, no hay solamente una lista de desastres. También, ¿sí?, tendríamos que subrayar que no han llegado a ponernos un look, ¿no? Algunos autores hablan del look, de la soga puesta en el cuello para ahogarnos, ¿sí? No han logrado cerrar esa soga. Es decir, en realidad nunca se logra en educación cerrar esa soga. Entonces, en ese sentido, yo quiero sostener una hipótesis que me van a disculpar si lo digo así como titubeando, porque es algo que estoy pensando y escribiendo, entonces es lo que les transmito, ¿sí? Que es que hay una autonomía relativa del sistema educativo en la Argentina. Fíjense que el sistema educativo en Argentina es uno de los pocos de América Latina que ha mantenido su integridad, ¿sí? Nosotros vemos que lo que les cuesta a los chilenos rearmar un sistema de educación pública. El de Colombia está deshecho. No hablemos de los sistemas escolares centroamericanos, ¿sí? Claro, el mexicano es enorme, es inmenso, ¿sí? Y ha tenido, digamos, una división sindicalista muy importante, que está la CENTE, que es el sindicato de izquierda que apoya a López Obrador, etc., es el que está planteando como una nueva línea, es algo muy particular. ¿Sí? Pero si vamos a Brasil nos encontramos que realmente un sistema con otras características, que se organizó de otra manera, pero que está muy golpeado. Y yo creo que el sistema educativo argentino, sí, efectivamente, como decía recién Alberto, o sea, tiene una tradición, hay una tradición educativa en Argentina que no ha desaparecido, ¿sí? Que no ha desaparecido. Creo que hay una tradición en la acción cotidiana, ¿no? Mira, voy a tomar un solo ejemplo, que es el de la evaluación. ¿Hay alguien que haya pasado por las escuelas en la Argentina y en realidad el 98%, 99% de los argentinos, de los habitantes del suelo argentino, sí, pasaron por la escuela? Entonces, ¿hay alguien que nunca le haya tomado un examen, nunca haya hecho una prueba escrita, nunca haya pasado al frente, nunca haya tenido algún tipo de evaluación? ¿Hay alguien, sí? ¿Hay algún docente que nunca, sí, haya hecho un tipo de evaluación? Tenemos una tradición de evaluación que tiene un 5,5, ¿no? Entonces, cuando vino la epidemia de las evaluaciones estandarizadas, el peor problema de las evaluaciones estandarizadas es el desconocimiento, ¿sí?, de que en realidad en la escuela se evalúa y que hay una tradición
y que la evaluación para nosotros forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene un lenguaje, etc. No me quiero detener en el tema de evaluación, era solo un ejemplo. Solamente lo que estoy haciendo es enumerar lo que tenemos. Entonces dije, tenemos tradición y di un ejemplo. Y digo, tenemos algo que han hecho las provincias. O sea, las provincias, muchas provincias, han tenido que sustituir al Estado Nacional en estos 4 años. Y hay muchas provincias que han construido jardines, ¿sí?, que han sostenido escuelas, es decir, que han ayudado a los docentes de una u otra manera. No todas las provincias, hay algunas, como es el caso de Jujuy, obvio, ¿sí?, es el que contribuyeron a destruir, contribuyeron a hacer un sistema meritocrático, elitista, racista, etc., ¿sí? Pero hay otras que trabajaron en sentido contrario. Y la mayor parte de ellas, ¿sí?, las peronistas y algunas, ¿sí?, que no son peronistas, pero que sin embargo vienen a jugar, ¿sí?, junto con nosotros para que estos tipos de una vez se vayan y podamos construir un país distinto, ¿sí?, es el que también han hecho muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, que no es simplemente tierra, que no lograron que esto quedara como tierra arrasada. Y los municipios también. ¿Cuántos municipios, ¿sí?, están sosteniendo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, la comida de los chicos? ¿Cuántos intendentes corren a arreglar el techo o con su presupuesto a arreglar el gas? ¿Sí? Mientras la empresa Camusi, ¿sí?, o la empresa de las lanchas del Tigre se sigue embolsando, como siempre, una parte del presupuesto, más otros que son sus socios. Digamos, tenemos el vínculo con los gremios docentes. O sea, el vínculo con los gremios docentes, ¿sí?, se ha mantenido durante los 3 gobiernos kirchneristas y ahora que estamos en la oposición, esto está en el haber. Esto es muy importante. No vamos a llegar al gobierno con un conflicto nosotros, vamos a llegar al gobierno con problemas a solucionar. ¿Sí? Y como decíamos el otro día con Robbie, ¿sí?, ellos van a estar de un lado de la mesa y seguramente, sí, Alberto u otros compañeros del otro lado, como estuvimos en algún momento, ¿sí?, pero es distinto, ¿sí? Él decía Robbie, que se acordaba cuando en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, discutíamos en la mesa paritaria, pero que de esa discusión salió la ley de paritarias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro que cumplíamos roles distintos, pero roles distintos en el marco de una política nacional, popular, democrática. Entonces, el vínculo con los gremios es algo muy, muy importante. Y luego hay la capacitación docente, o sea, lo que se hizo en estos años de capacitación docente, miren, se llegó entre el 2013, a ver, corregime Alberto si exagero, me equivoco, porque vos siempre sos muy autocrítico y me vas a decir si me equivoco, pero entre 2014 y 2015 se llegó a 1.341.597 docentes de escuelas estatales y privadas en la capacitación. Esto es una locura. Ustedes se dan cuenta lo que es inédito. Entonces me pueden decir, bueno, pero no llegó a tal lugar, pero en realidad tal programa no funcionó. Bueno, por supuesto. Pero desde el punto de vista de una política universal, es un éxito enorme. Si esto hubiera seguido como que va a continuar, porque lo vamos a continuar, ¿sí? Digo, es un piso del cual partir, no solamente porque era un buen, lo doy como ejemplo, no solo porque era un buen programa en los postítulos, sino porque además quienes asistieron a los seminarios, a los cursos, etcétera, de estas y otras formas de capacitación docente, incluidas las que han hecho las provincias, ¿sí?, pasaron por esas capacitaciones, porque se aprendió, porque no es que porque ganó Macri, ¿sí?, lo que aprendimos nos lo olvidamos, no. Hubo aprendizaje, esto es lo que quiero decir. Y además,
¿sí? Nos encontramos con otra cuestión. Nos encontramos con que los chicos, los adolescentes, son otros. No son los mismos de hace 10, de hace 15 años. Son otros, aprendieron, ¿sí? Los jóvenes de los institutos de formación docente han defendido, han sido, digamos, la cabeza, me sale la palabra vanguardia todo el tiempo, esto es lo que estoy tratando de evitar, porque no me gusta. Yo se lo digo porque cada vez que tartamudeo está por salir. Bueno, los chicos, esto porque estoy convencida de que tiene que haber un sector grande, ¿sí? No sé, unos cuantos miles de político-educadores que trabajan desde ahora y durante muchos años por una política educativa nacional, popular y democrática. Estoy convencida de eso, pero no le encuentro todavía la terminología para poder decirlo. Y al mismo tiempo, sí, tenemos otras cosas, tenemos leyes. O sea, hay leyes, no es que tenemos que llegar al gobierno para empezar a pensar qué leyes se dictan. Miren, para decir algo y repetir algo de lo que decía Alberto, la Ley de Educación Nacional es un programa a cumplirse. La Ley de Educación Nacional no es un decreto, es un programa que pocos conocen, hay que leerla y hay que entender que es un programa y que a lo mejor hay que modificarle partes, ¿sí? Yo creo que no hay que tocarla, que hay que tratar de cumplirla, es decir, que no hay que exponerla, sino que hay que cumplirla. La Ley de Educación Técnica y Formación Profesional, la Ley de Educación Sexual, la modificatoria de la Ley de Educación Superior, por favor, que no hay movimiento estudiantil defendiéndola. Ustedes se dan cuenta que la modificatoria de la Ley de Educación Superior, que se aprobó en el Congreso de la Nación porque estaban distraídos en ese momento, excepto a Madeo, que no se distrae nunca, que fue el que se levantó para decir cosas terribles contra la gratuidad, contra el ingreso irrestricto, contra que los rectores rindan el propio producido, contra que no podamos hacer acuerdos de comercialización y mercantilización de la educación, dijo de todo. Entonces, como cuando él habló, entonces nosotros dijimos, era tan terrible, ¿no?, que nosotros dijimos, por favor, que no hable nadie en nuestro bloque. Entonces no habló nadie. ¿Por qué? Porque entonces era tan tremendo que ni los radicales pudieron votar en contra, ¿no? Entonces votaron en contra unos cuantos del PRO y se aprobó la modificatoria de la Ley de Educación Superior de esa manera, ¿no? Pero ¿saben dónde está? Está judicializada. Debe estar llegando en estos momentos, si no está ya, al temario de la Suprema Corte. O sea que si un día de estos la Suprema Corte se levanta con el humor torcido o responde a alguno de ellos a lo que realmente piensa y lo desempolva, ¿sí?, de un día para otro puede no ser legal la gratuidad de la educación superior en la Argentina. Y puede haber arancel en todas las universidades argentinas, y puede haber libertad de acuerdo, ¿sí?, con cualquier entidad, Microsoft, el Banco Santander, cualquiera. De hecho, ya hay unos cuantos acuerdos hechos. Entonces, está la modificatoria que hay que defender, pero hay que modificar, lo dijo Alberto, la ley, hay que hacer una nueva ley de educación superior, hay que hacerlo, ¿sí? Ahora, tenemos para defender también y para aplicar la ley de educación de las personas privadas de libertad, la ley de jubilación docente, las leyes de jubilación docente, la ley de 180 días de clase, la ley de no discriminación de los alumnos y alumnas embarazadas y, ¿sí?, las leyes de género, ¿sí?, la ley de instituciones de la primera infancia, en fin, digamos, los artículos sobre educación de la ley de discapacidad. Tomé al azar, pero hay muchas leyes ya dictadas que hay que conocerlas, como militantes tenemos que conocerlas y tenemos que saber que tienen que aplicarse, ¿sí? Y después tenemos que defenderlas y si hay que mejorar alguna hay que mejorarla. Ahora, sin ninguna duda, hay que dictar una nueva ley de financiamiento educativo, claro que sí. Es decir, sobre esto hay un proyecto presentado que se renueva, que se renueva cada año, se está atrás de eso y tiene bastante claro qué es lo que hay qué tipo de ley es la más adecuada, y se puede conversar y hay obviamente habilitando la paritaria nacional desde el primer instante,
también lo decía Alberto, ¿sí? Hay que ir inmediatamente, hay que conversar una nueva ley de financiamiento educativo. Ahora, sigo con el haber, tenemos equipos técnicos federales, ¿sí? Hay que potenciar los equipos técnicos de las provincias. A ver, tiene que haber una política por la cual en las provincias queden equipos técnicos instalados. Miren, este es un viejo problema incluso de las universidades, ¿sí? Que yo me acuerdo en una época que trabajaba en la Universidad de Entre Ríos, muchos años, ¿no? Y que había un posgrado buenísimo, uno que después dirigió Graciela Frigerio, sí, realmente que era buenísimo. Pero el mayor problema, lo armamos con Graciela, después cuando yo me fui a buscar, no sé, como diputada, no sé, entonces quedó ella en lugar mío, y lo armamos juntas. Y el tema es que lo que no conseguimos fue que quedara capacidad instalada. Un buen día dejamos de importar profesores y no había quedado capacidad instalada. Después ella quedó trabajando realmente muy bien, ¿no? En esa y en otras universidades. Pero lo que vimos en esa época fue la dificultad, sí, de las universidades del interior del país que importan profesores, ¿sí? Y de la misma manera cuando van equipos técnicos nacionales, pero que después tienen que volver y se crea más dependencia. Y después, y además, se viene abajo, digamos, lo que se construye, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay una tarea muy importante. Y yo creo que hay que avanzar. Hay que avanzar en varias otras cosas. Hay que avanzar en la escuela secundaria. Es decir, yo creo que se hicieron cosas en la secundaria, pero también creo que el plan Fines, que me parece que fue un acierto, yo creo que fue un acierto el plan Fines, ¿sí? Al mismo tiempo creo que el plan Fines tiene que continuar, tiene que rehabilitarse, pero con un fin, ¿sí? Tiene que rehabilitarse con un fin. Es un plan que debe terminar en algún momento. O sea que el plan Fines es un plan que tiene que estar destinado a reintegrar a aquellos, ¿sí?, que por una u otra razón no han podido o no pueden, ¿sí?, concurrir al sistema educativo formal. Ahora, el plan Fines hizo experiencias interesantísimas, hay que estudiarlas, hay que sistematizarlas, hay por ahí algunas monografías y algunos trabajos hechos, ¿sí? Hay que sistematizarlas, porque el plan Fines era otra lógica, tenía otra lógica. Entonces, el problema es cómo hacemos para que esa otra lógica del plan Fines, o como se llame, ¿sí?, el programa, que llegue al barrio, que llegue a las casas de la gente, cómo hacemos para que impacte en la secundaria tradicional. ¿Cómo hacemos, ¿sí?, frente, además, a el enorme campo de la llamada educación social, que ya no es exactamente el plan Fines, sino que son los bachis, que son los diferentes grupos que trabajan en barrios, los grupos de las organizaciones sociales, etcétera, hasta las universidades populares. En Córdoba hay cantidades de universidades populares, la cantidad de organizaciones de la sociedad, ¿sí?, que no son estatales ni privadas, es enorme en la Argentina hoy. Entonces, estoy diciendo, la secundaria, el plan Fines, la necesidad de que ese o uno semejante, ¿sí?, impacte sobre la secundaria, ¿sí?, y al mismo tiempo la necesidad de que sea formalizado lo que hace el plan Fines o el que fuere. Y estoy hablando de una tercera cuestión. Esa tercera cuestión es el espacio que llamaré de educación social, donde están los bachis, pero no solo están los bachis, sino que hay universidades populares, que hay jardines, ¿sí?, que hay guarderías, que se escaparon. Todo lo que se escapó del sistema, se le escapó al sistema de educación pública, se nos escapó a nosotros, Ojo, se nos escapó a nosotros, se multiplicó con este gobierno. Pero yo me acuerdo que en el 2006 hicimos en la provincia de Buenos Aires una convocatoria para tener una idea de cuántas instituciones, grupos, o como lo llamemos, sociales había en la provincia, ¿sí?, y se inscribieron 2000.
en el 2006 se inscribieron, o sea que si se inscribieron 2000, quiere decir que nosotros calculamos que había el doble. Entonces, con este tipo, digamos, de espacios experimentales, populares, de educación popular, espacios de educación popular, llamémoslos, ¿sí? Es decir, yo también me niego un poco a llamarlos espacios de educación popular, porque yo creo que la escuela pública también es un espacio de educación popular fundamental. Entonces me niego a decir que la escuela pública es una cosa y la educación popular otra cosa. Pero, digamos, para decirlo en la jerga común, voy a llamarlos de esa manera. Pero hay que resolver algo, porque una cosa es que haya, digamos, educación experimental, que haya experiencias pedagógicas, que haya, digamos, cooperativas, lo cual está muy bien porque permite que se haga algo afuera del sistema educativo estatal formado, de la educación privada formal. Eso está bien, eso enriquece, ¿sí? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que haya una enorme informalidad que va sustituyendo lo que el Estado no hace. Y esto es un grave problema que tenemos. Mire, el otro día tuve una experiencia al respecto, que estuve en un bache, ¿no? Y era cerca del 20 de junio, del Día de la Bandera, y había 30 mujeres, 2 hombres, y algunos, claro, la conversación supuestamente iba a ser una conferencia, obviamente no iba a dar una conferencia, sino que inmediatamente se empezó a abrirla en forma de charla, y había muchas mujeres, por lo tanto decían, pedían la palabra y decían sus problemas, ¿no? O sea, sus problemas educativos, así tenían que ser sus problemas educativos de ellas con sus hijos. Entonces algunas se quejaban de que la escuela es muy dura, de que a mi hija la ponen en fila y le gritan, y otras decían, no, lo que pasa es que si no, se empiezan a tatuar y se drogan. Entonces unos pedían mano dura y otros pedían participación, ¿no? Era mitad y mitad, me preocupó un poco. Me hizo acordar lo que comentábamos antes, que es eso que dice Filmus, cuando creo que lo dijo acá, ¿no? Cuando dice que, bueno, tenemos el penal, nos dieron el penal, alegrémonos, pero hay que hacer el gol todavía, ¿no? Y entonces, ¿por qué me acordaba en ese espacio? Me acordaba porque de repente miré alrededor y no había un solo signo escolar, nada. No había un retrato de un prócer, no había una bandera, no había bandera, me fijé, no había bandera, no había nada. Un solo signo, digamos, de la patria, de la nación, nada. Entonces pregunté, a ver, ¿están seguros de que el bachillerato, la gente que está en el 3er año del bachillerato, tienen asegurado el título final de bachilleres, está legalizado? Y en eso estamos tratando, me dijeron, de que a través de una universidad nos legitimen, si nos acrediten este bachillerato. Es una situación, no es excepcional, es una situación grave. A la salida les dije, les pregunté, ¿van a hacer algo para el 20 de junio o para el 9 de julio? Y me miraron como si yo hablara, digamos, de, no sé, del aniversario de la Revolución Francesa. O sea, realmente espacios, ¿sí? Que hay que considerar muchísimo y que son espacios que se han escapado al sistema educativo. Mejor dicho, que el Estado a los que todo ha renunciado. Estoy al final ya, tengo un poquito más. Bueno. Entonces, digamos, respecto a la secundaria, mucho para hablar. Hay otra cuestión. A mí me parece que hay que tener urgentemente un plan que vincule, ¿sí?, a la escuela con la sociedad. Si nosotros hablamos con la sociedad, no solo por la secundaria, por la escuela en general, o sea, es imposible pensar ya no en una doble escolaridad que se creó digamos, me parece que fue un error en la ley de financiamiento poner una meta como la de doble escolaridad imposible de cumplir, pero sin escolaridad extendida hay que hablar provincia por provincia y hay que ver qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Pero hay que hablar también municipio por municipio, porque la escolaridad extendida no es tener a los chicos más horas sentados adentro de la clase,
sino que requiere un acuerdo social, requiere un acuerdo. Y fíjense lo que voy a decir, un acuerdo con los clubs. En la provincia de Buenos Aires logramos un acuerdo con los clubs cuando logramos que los clubs no tuvieran la responsabilidad civil si le pasaba algo a algún chico, y asumió el gobierno esa responsabilidad civil, ¿no? Pero hay que hacer un acuerdo con los clubs, con las bibliotecas populares. Hay provincias, el otro día le decía esto a Sonia Arezzo, y me dice, uy, fantástico. Le digo, bueno, vos en Santa Fe, sí, claro, en Santa Fe hay, que debe ser la provincia que más ciudades populares tiene, pero la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, somos casi todos los que estamos acá, por favor, ¿no? O sea, hay cantidades de asociaciones populares, y les voy a decir más. Hay que hablar con las iglesias que andan por ahí, ¿no? Porque los evangélicos avanzan, y avanzan fuertemente. Entonces hay que ver si no hay que sentarse a hablar con ellos, ¿eh? Y con el cura de la otra cuadra también, porque finalmente, si allí a donde el Estado no llegó, llegan ellos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer esta vuelta? En el 54, en 53, en 1953, la Iglesia se enojó muchísimo y ya sabemos lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Porque el peronismo avanzó sobre un campo, sí que es la sociedad civil, y avanzó fuertemente. Ahora a lo mejor estamos en otras condiciones, podemos hablar un poco, ¿no? Es decir, hay que ver qué pasa con las otras iglesias. Entonces a mí me asusta mucho el hecho de que haya un avance, ¿sí? Por encima de un terreno que es un terreno del Estado. Y sobre esto está el otro problema. El problema de que lo que estoy mencionando, ¿sí? Son algunas antiguas problemas entre educación pública y privada en Argentina, el tema del subsidio, etc. ¿Sí? Es el transparentar el subsidio, cosa que hay que hacer. Pero otros problemas son problemas nuevos, porque son nuevos sujetos que están poblando como educadores el campo de la educación en la Argentina. Son nuevos sujetos. Y entonces voy a nombrar al gran nuevo sujeto, que son las plataformas informáticas de las corporaciones, que avanzan atravesándonos a todos. ¿Sí? Que a todos los que vienen nombrando nos atraviesan las plataformas informáticas de las corporaciones. Entonces, ¿sí? Si a través de la televisión, a través de internet, a través del celular, nuestra pequeña computadora que tenemos, ¿sí? Junto ya como parte de nuestro cuerpo, si en las escuelas, a través, ¿sí? de la publicidad, a través de la penetración de las publicaciones, cuidado, porque hay publicaciones, pero no son las publicaciones que enviaba el Ministerio de Sirioni, no son, ¿cuánto mandan? ¿40 millones de libros? 92 millones de libros, hoy me equivoqué por la radio, 40, 92 millones de libros, ¿sí? No mandan ningún libro, pero no es que no mandan nada, cuidado, porque mandan publicidades, porque están mandando a los líderes que forman la Fundación Enseñar por Argentina. Entren, pongan en la computadora Enseñar por Argentina. Enseñar por Argentina, filial de Teach for America, filial de Teach for All, que si van a buscar quiénes son los sponsors de Teach for All, van a encontrar el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí dice. Y vinculado con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sánchez Cini. Entonces, digamos, las plataformas son, por ejemplo, el Banco Santander, o por ejemplo el Banco Francés, ¿sí? Que están administrando las cuentas sueldo de las universidades. Es Google, es el cable, el enorme cable que están poniendo Microsoft y la otra, no me acuerdo si es con Google, Microsoft creo que es con Google, hoy se me fue la otra de las 5 grandes, que están poniendo un cable interoceánico de comunicaciones, ¿sí? Con lo cual nos encontramos en un panorama donde tenemos por un lado las plataformas ocupando nuestro escenario y por otro lado estamos nosotros que no estamos desarmados, que no estamos para nada desarmados, que tenemos todo lo que acabo de decir y que por eso, ¿sí? Cuando lleguemos, sin ninguna duda, lo primero que tenemos que hacer es no simplemente, digamos, pedirle al Ministerio de
de economía que dé más fondos para la comida. No, hay que hacer un gran plan de salud y educación, un gran plan para la salud y la comida, salud y alimentación, ¿sí? Eso tiene que ser un gran plan de infraestructura, que seguramente no es ahora construir escuelas, sino repararlos. Hay que reparar escuelas. ¿Por qué vamos a construir nuevas escuelas cuando hay que reparar escuelas? Ya se construyeron cerca de 2000. Hubo cerca de 2000 escuelas. Tomemos conciencia de que eso lo hicimos. Fue uno de los planes más grandes de la historia. No podemos decir que no lo hicimos. Y decir que lo hicimos no es mirar para atrás, ¿no? Sino que es pararse en un piso que es sólido. Y entonces desde ahí mirar para adelante. Ya dije, tenemos que llamar a la paritaria en ese momento, ¿sí? Sí, tenemos que, y acá sí, en el punto me voy a detener un instante, hay que rehabilitar al Consejo Federal. El Consejo Federal está deshabilitado, los ministros de Educación están enojados, porque en el Consejo Federal no solamente no pueden expresar sus problemas, discutir algo, sino que está vaciado de política, ¿sí? Porque es en el Consejo Federal en donde por poco no les hacen a ellos, ¿sí?, hacer técnicas de sensibilización, etc., ¿no? Esa es la mentalidad. Entonces tiene que haber, como había política. El Consejo Federal tiene que ser el lugar de la política, porque los ministros de Educación de las provincias tienen que tener palabra, porque hay que fortalecer las provincias, no debilitarlas, porque tenemos que escucharlos, ¿sí? Y para finalizar, porque ya creo que hablé demasiado, más allá de algunas cuantas más cosas que uno podría decir, ¿sí?, yo creo que, nuevamente, vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay que asumir una responsabilidad militante, porque todo esto que estamos diciendo, ¿sí?, requiere una nueva filosofía de la educación. Porque una filosofía de la educación no se construye porque se sienten en una mesa 4 pedagogos y 5 filósofos, sino que se construye a través de experiencias muchas veces muy duras, sobre las cuales uno reflexiona. Y no alcanza con decir una pedagogía una filosofía de la educación latinoamericanista, nacionalista, popular. No alcanza con eso, O sea, podemos decir nacionalista federalista. Ahora, cuando decimos federalista, ahí nos tenemos que detener y tenemos que repensar el federalismo, porque este es un país federal diseñado por los unitarios. Entonces tenemos que detenernos y tenemos que pensar de nuevo qué es el federalismo educativo. Y entonces tenemos que pensar en la coparticipación. Y entonces cuando hablamos de inclusión, ¿sí?, la inclusión también tiene que ver con la coparticipación, con el federalismo, ¿sí? La inclusión es un término de una enorme potencia política. Y después, cuando tomamos la inclusión y la bajamos a nivel de los planes, a nivel de los programas, ¿sí?, ahí también, ¿sí?, tenemos que problematizar ahora la palabra inclusión. Y bueno, hay muchas cosas que los que estamos acá sabemos, y hay muchas tareas específicas, ¿sí?, a las cuales nos lleva el entender que la inclusión no es simplemente el agregar, sino que la inclusión tiene que ir en términos de transformar, ¿no? El paso de la inclusión, lo dijimos, ese era el primer paso. Es decir, no digamos que solamente hemos hecho inclusión, no digamos eso, ese era el primer paso. Ahora el tema es transformar esa inclusión en un vehículo de transformación, porque tenemos que transformar el sistema. Ahora, ¿desde dónde? Y con esto, y una cosa más termino, ¿sí? ¿Desde dónde transformar el sistema? Porque hay quienes plantean que ya no se puede transformar más, que está todo perdido, ¿sí? Y yo creo que en el marco de probabilidades, por supuesto que está, que nos cubran las plataformas informáticas y
Creo que eso está en el marco de probabilidades, pero lo que no está en el marco de probabilidades es que cierren la soga en nuestro cuello. Eso no está en el marco de las probabilidades. Y lo que está también en el marco de las probabilidades es que nosotros demos una batalla, y que ganemos esa batalla. Me estoy refiriendo a la batalla en el terreno de la educación, ¿sí? Y la otra cuestión, sí, es subrayar la necesidad, entonces, de una militancia con una nueva filosofía de la educación que sea producto de la toma de conciencia de lo que venimos haciendo, que lo que veníamos haciendo tiene una dirección, ¿sí? Que una educación dialógica es una afirmación muy fuerte de la filosofía de la educación, que una tecnología, ¿sí? No simplemente robotizada, sino humanizada, es una filosofía de la educación. Es decir, que la nueva mirada federalista es una filosofía de la educación. Entonces, en ese sentido es que yo creo que tenemos que convocarnos todos, ¿sí? Para una tarea militante, ¿sí? Sostenida desde ahora hacia los próximos 4 u 8 años. Muchas gracias.